La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana estamos comenzando un tema nuevo. Hoy vamos con la batalla final de adoración. Este es un tema de varias partes. Hoy vamos con la primera parte y vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia para entonces entrar en tema. Bondadoso y eterno Padre, que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esta hermosa mañana, Padre, te damos las gracias por permitirnos llegar aquí con bien, Señor, para llevar tu palabra al aire. Amén. Oh Dios, que tú seas usándonos de una manera poderosa en esta mañana. Bendice a los radioescuchas, Señor, en este tema de hoy, que es de suma importancia en estos últimos días, Señor amado. Sí, Padre. Gracias, Padre, porque nos has escuchado, has inclinado tu oído a nuestro clamor, y estas bendiciones te las agradecemos y te las suplicamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana los versículos de introducción los podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar buscando el capítulo 1 y los versículos del 1 al 3, donde dice la santa palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, mis queridos hermanos, en el programa de hoy vamos a examinar el libro de Apocalipsis. Vamos a estar mirando el tema de adoración, pero particularmente en el libro de Apocalipsis. No vamos a salir de este libro. El libro de Apocalipsis es muy importante, es un libro profético y es el último libro del Nuevo Testamento. Es básicamente una profecía que es dada con un propósito en particular. ¿Y cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Pues, mis queridos hermanos, el propósito es para preparar un pueblo para que estén listos cuando vuelva Jesús por segunda vez. Jesús revela. Él abre la cortina, por así decirlo, y revela los eventos que están detrás del telón, los asuntos que están sucediendo en las etapas finales de la historia de esta tierra. ¿Por qué? Para que el pueblo de Dios esté al tanto de los asuntos, para que tomen la decisión correcta, para que estén en el bando correcto y finalmente para que estén listos para recibir a Jesús cuando Él venga por los suyos. Amén. Y ese es, mis hermanos, realmente el propósito del libro. Un aspecto muy importante de esa preparación es en sí el asunto de la adoración. Porque como veremos hoy, el asunto de la adoración es el asunto clave del libro de Apocalipsis. Este tema trata de nuestra relación con Él. Necesitamos saber con quién es que estamos relacionados. En sí, quién es Dios y qué revela la Biblia. Particularmente, qué revela el libro de Apocalipsis. Porque una cosa es lo revelado por Dios y otra muy diferente, la tergiversación que hace el enemigo para confundir al pueblo y descarriarlo de la verdad para así llevarlos a la perdición. El libro de Apocalipsis dice justamente al principio
que es la revelación de Jesucristo, dada a él por Dios, y él se la da al ángel y el ángel a Juan. Pero no es solo una revelación de Jesucristo, sino la revelación por Jesucristo, diciéndonos qué está sucediendo y cuál es el verdadero asunto. La palabra adoración es mencionada en el libro de Apocalipsis 24 veces, y eso es aproximadamente una vez por capítulo en los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Así que este asunto de adoración es un componente clave en el libro de las revelaciones. Por lo tanto, lo queremos examinar porque se presenta muchas veces y este hecho lo destaca como muy importante. Hoy día, la idea más común entre los cristianos sobre adoración en cuanto a Dios se refiere es que Dios es adorado como una Trinidad, un Dios compuesto, 3 en 1, un Dios trino, una Trinidad, 3 personas que hacen este Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy reclaman, un Dios. Pero si miras más de cerca, comienzas a ver contradicciones y conflictos. Pero en el tema de hoy, lo que queremos hacer es ver qué revela el libro de Apocalipsis acerca de Dios. ¿Revelará que Dios es tal como lo presentan hoy los cristianos? Y si no, ¿qué entonces revela en cuanto al asunto de adoración se refiere y qué cuadro nos da este libro? Como dijo el hermano Juan, vamos a estar examinando solo el libro de Apocalipsis en esta mañana. No iremos a otra parte de la Biblia. Sí, mis hermanos, en este tema todo el tiempo lo dedicaremos al libro de Apocalipsis para ver qué podemos aprender de él. Y esto va a ser un estudio muy contextual, lo que significa que vamos a permitirle al libro de Apocalipsis que nos revele qué tiene que decir sobre este tópico sin ir a otra parte. Un método común del estudio bíblico es probando un texto con otro, brincando de una parte de la Biblia a otra. Eso tiene su propósito, pero muchas veces, mis hermanos, se abusa de esto. ¿En qué sentido? Pues de una manera que a veces muchos no se dan cuenta. Toman un versículo del Evangelio de Juan y tratan de mostrar su explicación o contexto de una de las epístolas del apóstol Pablo o de un versículo del profeta Isaías. O buscar un versículo de Mateo para tratar de explicar lo que dijo Santiago. A veces es mejor permitir que el mismo autor explique el versículo, si así lo ha hecho en el libro, antes de ir a otra parte buscando el contexto. A veces no solo se relaciona con los versículos antes o después, en el mismo capítulo, sino también en el mismo libro del autor y luego el Antiguo o Nuevo Testamento. Y por último, toda la Biblia. Así que hoy vamos a estar examinando el tema de la adoración en el libro de Apocalipsis solamente. En la introducción del libro de Apocalipsis, esto es lo que se nos dice en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, muy pendiente a lo que aquí dice, mis hermanos. Eso es así, mis queridos hermanos. En esta introducción, en este saludo, a veces confunde a la gente, porque parece decir que hay un saludo de parte de ¿cuántos? Inicialmente parece que es de 9, ¿verdad? Esto es, si los cuentas, número 1, del que es y que era y que ha de venir, o sea, el que ocupa el trono, que es el Padre, más los 7 espíritus, pues eso ya los haría
8. Y después está Jesucristo, que haría 9. Y por otro lado, están los que dicen que este es un saludo de parte de 3. Porque ellos dicen que los 7 espíritus aluden al Espíritu Santo o a la tercera persona de la Trinidad. Ahora, la idea de que estos 7 espíritus representan al Espíritu Santo y que este espíritu es una persona separada, aparte del Padre y del Hijo, es una interpretación que le han dado al versículo. Pero se apoya esa mala conclusión en el libro de Apocalipsis. ¿Qué son los 7 espíritus que están delante del trono mencionados en este versículo en particular? Hay unas cuantas ideas que existen que los comentaristas sugieren. Uno de ellos es que quizás sean los 7 ángeles que están presentes delante del trono de Dios. Esa postura en realidad no es muy convincente, porque el libro de Apocalipsis revela que los 7 espíritus no necesariamente son ángeles y tampoco son necesariamente un individuo o una persona o un ser aparte del Padre y del Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir Juan cuando habla aquí de los 7 espíritus? Primeramente, tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis es un libro profético de muchos símbolos. Eso es así, mis queridos hermanos. El Apocalipsis es un libro altamente simbólico y habla del número 7. Rápido nos llega la idea que es un número simbólico y que señala o indica un estado de perfección, lo cual es cierto. Pero noten que particularmente en este libro hay 7 espíritus, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 cuernos, 7 ojos y 7 candeleros. Hay que reconocer que hay muchos 7 en este libro. Por lo tanto, 7 espíritus no necesariamente quiere decir que son 7 espíritus literales o diferentes el uno del otro. Pues es un símbolo y queremos ver particularmente de qué es símbolo. Amén. Busquemos qué simboliza en el mismo libro de Apocalipsis. Si vamos un poco más adelante en el libro, en el capítulo 4 y el versículo 5 de Apocalipsis, encontraremos esto. Y dice lo siguiente: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí, mis hermanos, encontramos un símbolo explicando otro símbolo. Así que las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono de Dios son los 7 espíritus de Dios. O sea, que pertenecen a Dios, no son aparte de Dios. ¿Quién es el dueño de esos 7 espíritus? Pues el versículo claramente expone que son de Dios. Ahora, en el mismo libro lo podemos comparar con lo que se encuentra en Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 5 y el versículo 6, donde se nos dice lo siguiente: y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en el medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente tenemos unos símbolos explicando otro símbolo, pero ahora entenderemos mejor. Eso hace perfecto sentido, ¿verdad que sí, mis queridos hermanos? Pues vamos a repasarlo. Aquí tenemos a Jesús, obviamente representado por un cordero como inmolado. O sea, el gran sacrificio que es la base de todo el evangelio. Pero noten que aquí dice que tiene 7 cuernos. Recuerden que 7 es el número de perfección y un cuerno en la Biblia es un símbolo de poder.
Por lo tanto, refiriéndose al poder de Cristo, se puede ver como una alusión al Todopoderoso o a la omnipotencia. Cristo dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo es representado aquí como el que tiene todo el poder. Pero noten, luego dice que tiene 7 ojos. ¿Y por qué 7 ojos? Pues para ser específico, Él ve todo. Aquí alude a la omnisciencia de Cristo. Él es omnisciente y eso significa que sabe todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, ahora podemos entender mejor lo escrito por Juan en la salutación de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4. Aunque esto fue escrito en griego, originalmente fue escrito por un israelita. En la frase del que es y que era y que ha de venir, es una forma de Juan expresar la eternidad del Padre, el gran yo soy. Y con lo que ya hemos visto en su libro profético, ahora podemos ver que en la frase y de los 7 espíritus que están delante de su trono, Juan alude a su omnipresencia. ¿Cómo es posible eso? ¿Será eso una buena interpretación? Pues mis hermanos, volvamos a Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Después de mencionar los 7 cuernos y los 7 ojos, o su omnipotencia y su omnisciencia, entonces menciona la frase, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Lo ven ahora, mis hermanos? Es como si Juan dijera que mediante su omnipotencia y su omnisciencia lo hiciera también omnipresente. Recuerden un punto muy importante, que esto tiene que ver también con el ministerio de los ángeles. Cuando uno mira la cadena de revelación presentada en Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1, pero volviendo al capítulo 5 y el versículo 6 de Apocalipsis, ¿dónde dice que están los 7 espíritus de Dios? Pues dice que fueron enviados por toda la tierra. Y recuerden que aquí estaba hablando específicamente del Cordero como inmolado, Cristo Jesús. Por lo tanto, eso representa la omnipresencia de Cristo. Él le dijo a sus discípulos cuando se iba que todo el poder le había sido entregado, que fueran y que hicieran discípulos a todas las naciones y que Él, no otro, estaría con ellos hasta el fin del mundo. Cristo está presente en todas partes, donde quiera que se reúnan 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. ¿Cómo y por qué? Porque Él tiene esa habilidad que es representada como aquel que tiene los 7 espíritus. Y un punto muy importante, Él es el comandante de la hueste angelical que se comunica con los hombres. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué 7 espíritus? Pues, mis queridos hermanos, porque es un número de perfección y también es un hecho que en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias y Cristo es quien camina en medio de esas 7 lámparas o candeleros. Como vemos tanto en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 como en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Ahí tenemos a Cristo como uno que está presente entre todas las 7 iglesias. Por lo tanto, los 7 espíritus es una alusión al Espíritu de Cristo. Es Jesús quien tiene los 7 espíritus de Dios. Tanto el Padre como el Hijo comparten un mismo espíritu. ¿Ven el cuadro mejor ahora? Es un símbolo para la habilidad de Cristo de estar con su pueblo y cumplir su promesa para con los suyos. En los mensajes a las 7 iglesias se presenta a Cristo
como el que da el mensaje a cada iglesia. Pero al concluir cada mensaje, hay una frase importante que se repite. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, al final del mensaje a la primera iglesia, se nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues noten un detalle muy importante, mis queridos hermanos. Esa frase es repetida ¿cuántas veces? Pues 7 veces en el libro de Apocalipsis. 7 veces se nos dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les hago una pregunta. ¿Quién es el que se dirige a las iglesias y el que envía los mensajes a las iglesias? Pues es Cristo, el que vino a Juan y le dijo: escribe a las 7 iglesias que están en Asia, y les dijo: escríbele lo que te voy a decir. Y al final de cada mensaje, Cristo dice: esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque Cristo es quien tiene los 7 espíritus de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Recuerden que el mensaje es dado por medio del ministerio de los ángeles, pero es Cristo quien se está comunicando con las 7 iglesias. Hay 7 diferentes descripciones de Cristo en la introducción de cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. El primero, en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 1, dice lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su frente, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Eso refiriéndose a Cristo. Claro. Eso describe a Cristo. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 8 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 2:12 dice lo siguiente: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nuevamente habla de Cristo. Nuevamente describe a Cristo. En el capítulo 2 y el versículo 18 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al latón finísimo, dice estas cosas. Nuevamente. Ahora vean en capítulo 3 y el versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios, oigan bien, y las 7 estrellas, dice esto, también describe a Cristo. Apocalipsis 3:7, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y en el capítulo 3 y el versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cada una de estas características identificadoras señalan a Cristo y nadie tiene duda o controversia en cuanto a que se está refiriendo a Jesucristo. Él se introduce a sí mismo a las iglesias y se dirige a las iglesias con un símbolo en particular. Y al final de cada uno de esos mensajes, él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto nos deja ver que lo que expone la Trinidad es totalmente falso. No hay 2 diferentes personas dirigiéndose a las iglesias, como si fuera primero Cristo y después el Espíritu Santo como un tercer ser desconocido. Es Cristo trabajando en combinación con la hueste angelical que Él comanda. Los millones y millones de santos ángeles de Dios no se la pasan de vagos, mis queridos hermanos. Son espíritus ministradores que trabajan para el único arcángel o jefe de los ángeles, que es a saber, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios dirigiéndose a las iglesias. Esa es la introducción y ese es el comienzo del libro de Apocalipsis. Es Cristo quien tiene todo eso.
Y más o menos ahora debe haber alguien que se está preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto si se iba a hablar en cuanto a la batalla final de adoración? Pues muy sencillo, mis queridos hermanos. En el asunto acerca de la adoración, lo primero que uno tiene que saber y estar bien claro es en cuanto a quién uno va a adorar. Y es precisamente en esta área específica donde el enemigo, el Señor lo reprenda, ha descarriado a la inmensa mayoría de los profesos cristianos, porque hoy por hoy la mayoría piensa que están adorando a tres: a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, tristemente. Y lamentablemente. Pero mis hermanos, el libro de Apocalipsis desmiente eso totalmente, como ya estamos viendo y como veremos en los siguientes programas. El punto que queremos enfatizar es que, siendo que el punto focal en controversia en el tiempo del fin es la verdadera adoración versus la falsa adoración, lo primero que tenemos que entender es a quién adoramos realmente. Amén. Si lo haces en el criterio correcto y aún en el día correcto, pero no estás adorando al verdadero, sino que te lo cambiaron por otro, entonces no hay forma que puedas salir victoriosos. ¿Y por qué? Porque desde un principio el enemigo jugó sus cartas de tal manera que tu caso en particular ya fuera neutralizado, porque se introdujo en el cristianismo otro Dios que no estaba en la fe dada a los santos. Entonces lo del sábado y del domingo no tiene sentido si estás adorando a un Dios falso. Si estás guardando el sábado de Jehová, pero estás adorando a uno que no es Jehová, el enemigo te sacó la alfombra debajo de tus pies sin tú saberlo. No puedes pretender dar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 si eres trinitario. No estás temiendo ni adorando al único Dios verdadero. No puedes dar ni el mensaje del primer ángel porque estás quebrantando el primer mandamiento. Permite que el que comenzó la obra la pueda terminar, y eso es solo posible en la verdad del Padre. Y le dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta mañana. Eso es así, mis queridos hermanos. Le exhortamos que estén pendientes a estos próximos temas donde vamos a estar desarrollando esto un poco más, pero para que usted lo pueda entender claramente que en la Biblia solo está el Padre y el Hijo. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga. Hasta el próximo programa. Que el Señor me los bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.